Y este sería nuestro tercer conversatorio. El tema de este conversatorio ha sido, bueno, el tema de las 3 sesiones, y con esta sesión estamos cerrando la ronda de sesiones sobre innovación de las prácticas educativas. Sobre eso va a girar el conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Vamos a presentar a quienes van a participar ahora en este conversatorio. Tenemos a la doctora en pedagogía, doctora Mónica Lozano Medina, que se encuentra en línea. Ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque está adscrita también a la FES Iztacala, a la Facultad de Estudios Superiores, a la Pedagógica Nacional, perdón, a la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, a la UPN, en la unidad, supongo que es en la unidad Ajusco, doctora. Sí, efectivamente, la unidad Ajusco. La unidad Ajusco. Ella tiene su formación, está completamente sobre el eje de la pedagogía, es licenciada, maestra y doctora en pedagogía. Sus líneas de investigación giran en torno de la sociología de la política, reforma y cambio educativo, sobre docencia y estudiantes de educación superior y de media superior, sobre didáctica y sobre evaluación educativa. Sus publicaciones han sido sobre la exclusión de acceso, un problema diferenciado en la educación superior, y quiénes son nuestros estudiantes, una experiencia. Tenemos también la presencia del doctor Eli Orlando Lozano González, que me acompaña presencialmente. Él es profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, aunque también da cátedra, da docencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Él tiene doctorado y maestría en pedagogía y tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación giran en torno de teoría y desarrollo curricular, didáctica, evaluación y comunicación, epistemología y metodología de la investigación pedagógica y sobre sistemas educativos formales y no formales. Sus publicaciones más recientes son sobre vocación y formación docente en el área de salud, impulsos para la transformación, formación, Bildung, historia y usos actuales. Muchas gracias. Tenemos también la presencia en línea desde Chiapas, desde Sinacantán, Chiapas, a la doctora Perla Rosario Suazo Miranda. Ella es profesora de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec, asentada en Sinacantán, allá en Chiapas. Ella tiene formación de doctorado en estudios regionales, tiene también otro doctorado en desarrollo educativo, es maestra en educación y también maestra en didáctica de las lenguas, y su licenciatura fue de licenciatura en inglés. Sus líneas de investigación: Narrative Methodology and Curriculum Design for Indigenous Education, y la competencia sociocultural a través de la novela contemporánea norteamericana, una propuesta didáctica para aprendizajes de inglés académico. Sí, esa es una de mis publicaciones. Manejo la línea de investigación. Sí, es una de mis publicaciones.
La línea de investigación es con educación interculturalidad, educación, formación docente y currículum. Muy bien. Sí, qué bueno que nos hace esa precisión porque parece que aquí se confundieron las líneas de investigación con las publicaciones. Sí, Bueno, gracias. también tiene, gracias, también tiene, bueno, tiene presentaciones en congresos, ¿sí? En diversos congresos. Y bueno, son nuestros panelistas de este conversatorio. Como podrán ver, pues son personas versadas en las temáticas que hemos estado viendo aquí, que nos interesa relacionadas con la innovación educativa. En un primer momento, cabe comentar que en la primera sección de este conversatorio, que va a abarcar las dos primeras preguntas detonadoras, estaré yo presencialmente y luego se incorporará la maestra Jocabet Mendoza Pardo, que está un poco enfermita, entonces esperemos que pueda venir aquí presencialmente, si no, se conectará a través del Zoom. Bueno, y me presento yo, Juan Manuel Hernández Vázquez, soy profesor investigador de la UAM Iztapalapa en el Departamento de Sociología y bueno, pues mis estudios han sido sobre cuestiones del trabajo, estudios sociales y las líneas de investigación han sido sobre cuestiones económicas y sociales de la educación, mercados de trabajo, su conexión con la cuestión educativa, también con calidad laboral, reforma universitaria y habitabilidad educativa de las escuelas. Y pues mis publicaciones han girado en parte en torno de esas temáticas sobre deserción escolar y sobre habitabilidad educativa de las escuelas. Un marco de referencia, propuse en algún momento un marco de referencia para el diseño de indicadores. Y bueno, hay algunas otras publicaciones relacionadas con habitabilidad, una más reciente sobre inseguridad al interior y al exterior de la UAM, concretamente las unidades Iztapalapa y Xochimilco. Y bueno, sobre eso hemos estado trabajando. Bueno, entonces regresando al punto a los puntos de este conversatorio, pues vamos a empezar con una ronda en la que plantearé una pregunta detonadora y nuestros panelistas tendrán 4 minutos para desarrollar su presentación en torno de cada una de esas 4 preguntas. La primera pregunta que tenemos preparada fue: ¿qué elementos de la innovación educativa consideran que contribuirían a enfrentar los desafíos de la educación superior? Esa es la primera pregunta. Sobre la conexión entre innovación educativa y los desafíos de la educación superior, de acuerdo con lo que ustedes en su experiencia investigativa, laboral, ¿no? Identifiquen ustedes en esos dos, digamos, ejes teóricos fundamentales o ejes analíticos. Entonces, pues, quien quiera empezar, tiene la palabra. Quien guste, quien dice yo empiezo. Si quieres, yo empiezo, muy bien. Juan Manuel. Yo Muy empiezo. bien, la licenciada Mónica. Muchas gracias, muy amables, primeramente, Gracias. por la invitación. Y yo lo que tengo que comentar es que para mí me pusieron en una entrejudiciada, perdón, porque son dos temáticas: innovación educativa y enfrentar los desafíos de educación superior, son muchos. Primeramente me gustaría señalar cómo voy o desde dónde en este momento iniciaré con lo que es la innovación educativa.
Primeramente reconozco que es un término polisémico que ha causado pues algunas problemáticas en cómo definirla o cómo luego evaluarla, cómo darle seguimiento. De tal forma que entonces entre los usos, las concepciones, ¿no? La función que tiene la innovación educativa, podríamos decir que hay algo con la cual podríamos, ¿no? Apoyar y coadyuvar a enfrentar los desafíos de la educación superior. Voy a retomar algunas de las líneas que Anúñez en este texto que hizo en el 2004 de Innovación en la Educación Superior, señaló que había por lo menos tres formas de cómo poder innovar o cómo podríamos decir que estábamos innovando. La primera tenía que ver con la introducción de sistemas o instrumentos, y en eso yo identifico cómo pasamos del pizarrón de GIS a un pizarrón electrónico, que lo que se cambia es el instrumento, pero no la forma necesariamente de hacer la práctica docente. La otra tiene que ver con cambios de procesos y en ellas identifico cómo hemos podido ya tener innovaciones en cómo calificamos a partir de Internet o de intranet, y eso ha sido para muchas de nuestras instituciones un proceso de innovación. Y otros que encuentro con todos estos procesos mucho más dinámicos que nos permiten movilidades entre instituciones, ¿no? Como podemos tenerlas actualmente. Sobre la otra categoría, como decías, Juan Manuel, está lo que podríamos decir que es cuáles son los desafíos de la educación superior. Y ahí encuentro muchísimos para poder hacerlos. Desde la reflexión de cuál es la función de la educación superior, cuál es su gobernanza, ¿no? ¿Cuáles son los procesos administrativos que nos estamos enfrentando actualmente? El financiamiento es otro de los grandes desafíos que tenemos, el currículum, la inclusión, la perspectiva de género, ¿no? La formación docente y evidentemente todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. De tal forma que esta vinculación entre la innovación educativa y el desafío la centraré, y con esto para ir como cerrando también en estos 4 minutos que nos dan, es que el desafío de la innovación educativa para el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que estar dentro de aprendizajes en línea, de la línea de educación a distancia, que ha sido algo que con la pandemia, y seguirá con la otra pregunta que nos hacen, pues abundaremos un poco más, pero esas son algunas de las cosas. Tenemos que hacer cambios en la currícula, ¿no? Pensándola en una currícula mucho más dual, en donde nuestros estudiantes puedan tener ya un acercamiento más fuerte a la empleabilidad. Otras que también tienen que ver para estos desafíos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje es tener una realidad virtual y la aumentada que posibiliten crear experiencias con los estudiantes de otras maneras, ¿no? Y entonces con esto yo cerraría esta primera intervención. Muchas gracias, Juan Manuel. ¿No se escucha? ¿Qué están comentando en el fondo? Le damos la palabra al doctor Eli Lozano, que levantó la mano. Ok. No vi, ya sea físicamente, doctora Perla, o con la mano virtual, ya Okay. con eso. Ajá. Muchas Adelante gracias. entonces, doctor Eli. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo coincido con la doctora Mónica en que es una pregunta compleja y yo creo que no hay como tal una respuesta. Pues pasa casi siempre en el terreno de las ciencias sociales, la pedagogía, que estamos en un campo donde no hay exactitud y las respuestas siempre se prestan a discusión y a debate, ¿no? Los elementos, bueno, la pregunta es, ¿qué elementos de la innovación educativa contribuyen a enfrentar o contribuirían a enfrentar los desafíos de la educación superior? Y bueno, me parece que habría que empezar, como comenzó también la doctora Mónica, por entender qué es la innovación educativa, porque también es un concepto que puede entenderse de diversas formas en distintos contextos.
De acuerdo con la literatura, pues siempre sería un proceso que conduzca al cambio y sobre todo a la mejora de las prácticas de educación, pero esto depende de muchos elementos, ya que la práctica docente es un fenómeno bastante complejo en el que están integradas acciones particulares y subjetivas de los actores, como los docentes, los estudiantes, los directivos, pero también cuestiones institucionales, cuestiones de política educativa, cuestiones contextuales, etcétera, ¿no? Entonces, es algo bastante complejo y que puede, bueno, yo pienso, o más bien se podría hablar de innovaciones educativas, como aquellas que están pensadas y ejecutadas desde un nivel particular, específicamente por los docentes, o bien propuestas a nivel institucional, como por ejemplo a partir de algún cambio curricular, alguna reforma que puede provenir incluso a nivel institucional, a nivel Estado, en algunos niveles educativos o incluso desde una posición más internacional. Entonces, se van a dar las innovaciones cuando se crea o se propone algo que se considera novedoso. Nada más que aquí habría que pensar qué es eso de novedoso también, ¿no? Porque realmente hay que considerar que lo nuevo no existe como tal, sino más bien son como que cosas que se retoman, que por ejemplo existen por ahí dos propuestas que se ven desde una visión que las conjunta y de ahí surge algo que podría ahora sí considerarse novedoso, ¿no? O incluso de pronto innovaciones educativas que son propuestas que ya llevan por ahí muchos años en los papeles, en los documentos, en los artículos, pero por ahí alguien las ve y dice, ah, se le puede dar un enfoque, se puede utilizar, y entonces es como esta concepción de algo ya existente como novedoso, ya sea una idea, una práctica o un artefacto, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos hablando este año irrumpió la inteligencia artificial, ¿no? Particularmente ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, pero esto no necesariamente es algo que incluso no se concibe necesariamente para la educación, pero se le empieza a ver desde la campo de la educación como algo novedoso y se empieza a incorporar, se empieza a discutir y depende entonces mucho de que se adopte, ¿no? De que se adopte esa novedad o esa innovación para la práctica. Sí, muy bien. Y ahora, la otra parte, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la educación superior? Pues nuevamente es una pregunta igualmente muy compleja porque depende del contexto particular de la educación superior de la que estemos hablando, ¿no? Porque hay distintas universidades para distintos tipos de personas en distintos contextos, y entonces habría que indagar, pues, qué clase de educación estamos concibiendo en cada universidad, qué clase de sujeto esperamos, ¿es útil para quién? Para la sociedad, para el mercado de trabajo, o sea, es algo que realmente va a ser muy complejo, pero evidentemente las universidades tienen que evolucionar también con la sociedad, pero bajo ciertos valores o ciertas posiciones ideológicas también. Gracias, doctor Eli. Ahora tenemos la palabra de la doctora Perla. Adelante, doctora Perla. Muchas gracias, muy buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Pues en lo particular, sí, es una pregunta muy interesante y muy compleja, que igual con los otros compañeros estoy de acuerdo en que, depende también del contexto donde lo miremos, de donde le estemos observando y analizando y nos podría llevar muchísimo tiempo discutir. Y algo que considero, la pregunta es qué elementos de la innovación educativa se consideran que contribuirían a enfrentar los desafíos de la educación superior. Pues, para empezar, los desafíos de la educación superior son diversos, múltiples, y también otra vez depende del contexto, ¿no? Si hablo del contexto específico de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, que es una escuela, como lo dice, indígena e intercultural, tiene unos retos muy distintos a una escuela rural o a una IES que se encuentra en la Ciudad de México, ¿no? Pero entre los retos generales y comunes que podemos mencionar, tiene que ver con la cobertura, número uno, y la equidad,
porque aquí es una única escuela del Estado que atiende a las comunidades indígenas, entonces vamos a hablar de esos retos, y en específico la Jacinto Canek, ¿no? Que también son generales a nivel nacional desde mi punto de vista, como lo mencionó Fernández 2017, ¿no? El director del IPN, que es uno de los retos son la cobertura, equidad, pertinencia, ¿no? Pertinencia para mí es el aspecto más importante, un reto fuerte, porque hoy en día con los cambios tecnológicos, en que los jóvenes encuentren sentido en lo que están haciendo es algo complicado. Y ahí es donde entran los elementos de la innovación educativa, que podríamos enumerarlos a grandes rasgos como estas personas que estamos en este proceso, que es el profesor, ¿no? Y que implica su práctica docente, el alumno, que implica su interacción con este docente, con los contenidos, ¿no? El conocimiento, que cómo estas personas interactúan con el conocimiento, los métodos, son esas estrategias didácticas, las herramientas y ahora los recursos tecnológicos, que son una parte fundamental de la innovación educativa, y que yo digo, ¿qué elementos de eso nos pueden favorecer? Pues yo me enfocaría principalmente más que en lo didáctico pedagógico, que es en algo en lo que deberíamos innovar a diario, y como decía el profesor Eli, si no me equivoco su nombre, tiene que ver con no necesariamente nuevo, algo, pero sí creativo, es algún aspecto fundamental de la innovación, y pero sí debemos de tomar que hay distintas personas, pero comunes denominadores. Por ejemplo, en mi escuela normal se investiga mucho, los estudiantes van mucho hacia sus tesis sobre la lectura y la redacción, porque es una cosa que se carece mucho. Lo nuevo no es la lectura y la redacción, sino lo innovador es en qué manera vamos a solventar la problemática que están enfrentando los niños en los preescolares y las primarias, ¿no? Sobre todo las primarias que llegan a 6º grado de primaria y no saben leer y escribir. ¿Por qué se da esa problemática? ¿Qué cosas estamos como que reproduciendo del sistema tradicional y qué cosas nuevas podemos hacer? Nuevas en el sentido de nuestro contexto, no en el sentido del mundo en general, para favorecer este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí tendría que haber un cambio en nuestra estrategia didáctica. Es un elemento que deberíamos de tomar de la innovación educativa, las estrategias didácticas, pero sobre todo, para mí, lo más principal es la persona, la práctica docente, el cambio de actitud en el docente, porque muchos de nosotros estamos como con pensamientos tradicionales frente al grupo, y no nos abrimos a estas nuevas generaciones que cada día se están transformando, y los cambios son súper rápidos, son acelerados en comparación de años anteriores. Tenemos un minuto, doctora. Ajá, entonces, para cerrar, hay que cambiar principalmente que ese elemento persona, desde el docente y la interacción con el alumno, para mí es el elemento fundamental que debemos de tomar desde nuestra mirada, desde nuestra forma de ver el mundo, desde nuestra pensar, abrirnos, ¿no? A actualizarnos, crear redes de comunicación para poder. Entonces, mi consejo es un cambio de actitud docente, y recomiendo hacer más investigación basada en la investigación-acción, biográfica narrativa, y crear más redes de transformación para poder implementar estos cambios. Gracias, doctora Perla. Gracias. Bueno, creo que como han comentado nuestros panelistas, realmente el tema de la innovación y su conexión con la educación superior, con los problemas de la educación superior, nos podría llevar prácticamente todo el conversatorio. Pero necesitamos centrarnos en algunos aspectos. Vamos a tratar en las siguientes preguntas, ir centrándonos en algunos aspectos clave de la innovación, o lo que hemos concebido, lo que venimos concibiendo como innovación, o innovación, digamos, en la práctica, y en su conexión con la educación superior. Por lo pronto, aquí nuestros panelistas han hablado de problemas centrales de la educación superior, como son el tema de la equidad. Ese es
un tema central, sobre todo en los tiempos, eso fue muy claro, sobre todo en los tiempos de la pandemia, dado que no todos nuestros alumnos, sobre todo en las universidades públicas, tenían acceso, muchos no tenían acceso a las tecnologías necesarias para poder tener una comunicación fluida, como nos comenta la doctora Perla Suazo, la dificultad para tener una interacción alumno-docente, docente-alumno adecuada para los fines educativos. Ese era un problema fundamental relacionado también con la equidad. Y bueno, como nos comentaron aquí, también debemos tener presente que el concepto de innovación educativa es un concepto muy amplio, ¿no? Es un término que abarca múltiples aspectos, ¿no? La doctora Mónica comentaba que están desde los desafíos referidos a la gobernanza, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que eso es algo que recuperaron nuestros demás panelistas, el tema del financiamiento, el tema de la cuestión curricular, ¿no? De actualizar los planes, programas de estudio, sobre todo si tomamos en consideración que uno de los aspectos que hemos considerado en la actualidad como aspecto central de la innovación educativa tiene que ver con las clases a distancia o en línea o remotas, ¿no? Se requieren planes y programas de estudio específicos pensados específicamente para la enseñanza a distancia. Y bueno, el tema de la equidad también lo podemos conectar con lo que nos dijo, lo que comentó la doctora Mónica sobre la inclusión, específicamente la inclusión de género, ¿no? Sobre todo en las comunidades indígenas, a nivel nacional y en las universidades urbanas, digamos ya. Lo que está ocurriendo es que la presencia del género femenino supera la participación del género masculino, pero todavía hay espacios no urbanos, indígenas específicamente, ¿no? Rurales, de extrema ruralidad, en donde el acceso todavía sigue siendo diferenciado, digamos, en detrimento de la participación femenina, ¿no? Aunque a nivel nacional y en el medio urbano ya se invirtió la relación en la participación. Y bueno, como nos decía el doctor Eli, bueno, podemos observar dificultades o temas de innovación impulsados desde el nivel macro internacional, macro nacional, desde el nivel, digamos, institucional, ¿no? O desde el nivel micro, desde la práctica misma de la persona docente en el aula, ¿no? Y bueno, son distintas dimensiones desde las cuales podemos hacer un análisis de la innovación, desde cómo se decantan, por ejemplo, las prácticas, cómo se decantan las iniciativas a nivel macro, internacional, nacional, a nivel mesoinstitucional, cómo se decantan, cómo se llevan al plano concreto del interior del aula, ¿no? En la misma práctica docente. Bueno, creo que, bueno, eso sería digamos, como mi comentario sobre la primera ronda participativa. Pasaríamos a la segunda. ¿Cómo se podría conciliar la innovación educativa con buenos resultados en la práctica docente? Podríamos centrarnos, entender innovación educativa como uno de esos cambios que nos mencionó el doctor Eli, relacionados con la cuestión tecnológica, por ejemplo. Digo, como para, si quisiéramos centrar un poco la discusión. La innovación educativa referida
a la cuestión tecnológica. Ajá. ¿Cómo se puede conciliar eso con los buenos resultados de logro educativo, de aprendizajes, ¿no? En la práctica de la enseñanza en el aula, ¿no? Ya sea virtual, bueno, podríamos centrarnos en el aula virtual, pero también podríamos hablar del aula presencial, ¿no? Adelante, pues igual, si gusta iniciar, ¿quién gusta, quién quisiera iniciar? Perla tiene su mano levantada, Juan Manuel. Perla, Perla, ahora le damos la entrada a la doctora Perla. Adelante, doctora. Sí, yo tengo conflictos aquí con esto, ¿no? Bueno, para responder a la pregunta, desde mi punto de vista, repito nuevamente, para mí tiene que ver con un cambio de actitud, ¿no? Sobre todo con la parte docente, en la práctica docente. Cambio de actitud en el sentido es que no solamente se trata de optar por utilizar una computadora o la gamificación o el flipped classroom o etcétera de las metodologías que existen, ¿no? O sea, implica un cambio de mentalidad también, un deseo de entender esas cuestiones. Entonces, para que haya, no solamente es transformar el aula física al aula virtual, o sea, porque podemos igual presentar diapositivas en el salón de clase y estamos utilizando tecnología, pero es como que estamos sustituyendo el pizarrón por 50 diapositivas que aburre a los alumnos. O sea, tiene que ver con un cambio de actitud de mi punto de vista, ¿no? Y ese cambio de actitud tiene que ver con actitud generacional, o sea, de actitudes de pasar de la modernidad a la posmodernidad, no, sino hibridación, ¿no? O sea, adentrarnos más, dirían los chavos, ¿no? En la onda de los chavos también, en sus intereses, no dejando a un lado los nuestros y los fines educativos, pero sí abriéndonos a las necesidades y a los intereses de estas personas en particular. Porque otra vez, vamos a hacer el Kahoot, por ejemplo, ¿no? Y vamos a utilizar Kahoot. ¿Y en qué sentido estamos utilizando Kahoot? ¿Cuál es el objetivo, no? Porque es otro elemento fundamental. Tenemos que tomar en cuenta los objetivos que queremos implementar, las estrategias didácticas, pero el hecho de que utilizamos el pizarrón acá y utilizamos el pizarrón en Zoom, por ejemplo, es lo mismo otra vez. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ver con un cambio personal de actitud docente y abierto a estas nuevas generaciones que se están transformando de manera súper agilizada. Esa sería mi respuesta. Muy bien, el doctor Eli había levantado la mano antes. Luego seguimos con usted, doctora. Eli. Gracias. Sí, yo coincido. Aquí la idea es bueno, la pregunta va en torno a cómo se concilia la innovación educativa con los buenos resultados en la práctica docente. Aquí coincido con la doctora Perla en que todo parte de una aceptación. Me gustaría empezar distinguiendo entre lo que se entiende por reforma educativa e innovación educativa, porque una reforma se puede concebir como digamos, tal vez el punto a partir del cual se van a dar las innovaciones. Sin embargo, una reforma es impuesta y conlleva una fuerte carga ideológica, lo cual puede ser compatible o no con las ideologías, los valores, las creencias particulares de los actores de la educación y por lo tanto siempre va a generar controversias, visiones opuestas y en muchas ocasiones falta de aceptación por parte de los actores educativos que se encargan de poner en marcha las propuestas de la reforma. Y bueno, donde también hay concepciones ideológicas y políticas de lo que es bueno y necesario, ¿no? Por otra parte, una innovación educativa, como mencionaba también la doctora Perla, pues viene acompañada de una percepción de que una idea o propuesta es novedosa y además hay una aceptación de dicha idea y eso implica cambios en las prácticas. Es decir, hay una implicación subjetiva del actor con la propuesta de innovación. Entonces habría aquí que preguntarse qué tan compatibles son las reformas
que son consideradas buenas o benéficas por los ideólogos de la educación con las acciones verdaderamente innovadoras, porque en ocasiones puede haber incompatibilidad y la innovación viene más de la práctica que de la reforma o de la política, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo diría que cómo conciliar la innovación educativa con los buenos resultados, pues me parece que la respuesta iría enfocada hacia la docencia reflexiva y crítica, el análisis de la práctica docente como un proceso personal de cada docente en su propia práctica, con los actores con los que está involucrado de manera muy contextualizada y particular. Y bueno, evidentemente, pues esto está de la mano con la investigación de la práctica docente, ¿no? Propuestas de análisis, reflexión e investigación que finalmente pues no tendrían que quedarse nada más en lo particular, sino también socializarse, discutirse, que en las universidades existan espacios de socialización, de discusión, que serían espacios formativos para los propios docentes de nivel superior, que en muchas ocasiones también no tienen necesariamente una gran fortaleza en torno a la didáctica o la pedagogía, porque son especialistas de muchas áreas del conocimiento, sin necesariamente tener una amplia experiencia en torno a cómo enseñar, digamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Doctora Mónica, adelante. No, muchas gracias, Juan Manuel. Yo me voy a ir uniendo a lo que señaló Perla y Erly, porque efectivamente hacer primeramente una práctica docente, una buena práctica docente, yo considero que una de las prácticas, el docente es muy solo, o sea, le pedimos muchas cosas y se hacen muchas cosas en la soledad, o sea, no formamos grupo como docentes, formamos grupos como investigadores, pero no grupos como docentes. Nuestras problemáticas de cómo enseñar, de cómo vemos a los estudiantes, eso no lo tenemos, ¿sabes? Entonces, ahí estamos teniendo una falla de innovación educativa. ¿Sale? O sea, porque dejamos al Kahoot, vemos a los muchachos, lo que sea, pero es lo que hace solo el profesor y ya desde ahí les decimos que son buenas prácticas. Y entonces eso no, o sea, ahí estamos teniendo un compromiso que no está siendo asumido, creo, desde los propios currículas, la propia institución, que la docencia la vemos como cada quien da su clase, decimos cómo hay que hacerlo, tenemos que ocupar herramientas, tenemos que tener el aula, etcétera. Sin embargo, no hay espacios de reflexión serios sobre lo que sucede en la práctica docente de las instituciones. No hay una reflexión seria de lo que pasa en la práctica docente con el currículum, porque el currículum es el eje de la práctica docente. Es donde tenemos los contenidos, donde tenemos que podemos contar como infraestructura. Yo no puedo innovar en las tecnologías si no tengo computadoras o si no tengo un Wi-Fi. O sea, me piden cosas que yo no puedo tener, ¿sí? Porque la institución no lo ve como una acogida, como un algo integral. Entonces, en ese sentido, creo que de verdad, una innovación importante, ¿no? Para una práctica docente es, uno, no verlo, la práctica docente es desde lo individual, porque todos tenemos problemáticas, ¿no? En los estudiantes. Y cuando tenemos algunas reuniones, qué barbaridad, este estudiante es muy malo, o sea, no nos dedicamos a reflexionar con seriedad nuestras prácticas docentes, ni nuestras buenas prácticas, ni a lo que nos enfrentamos dentro de la institución. La otra, y coincido con Perla, es ver a los estudiantes. Pensamos que nuestros estudiantes, por ejemplo, saben tecnología, y no es cierto. Ellos no son, esta idea de los nativos digitales es haber nacido, ¿no? En una era con una computadora no quiere decir que tengan computadora. Y entonces tenemos que igual también, ¿no? Asumir que una buena práctica docente es ver cómo están nuestros estudiantes, con qué herramientas tienen. Nuestros estudiantes, y hemos podido, y sobre todo con la pandemia, pudimos observar que tenían grandes problemas de cómo interactuar con la Un tecnología minuto, doctora. y el aprendizaje,
¿no? Que era diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo el videojuego que hacer un videojuego educativo. O sea, ahí ya tiene una transformación distinta. De tal manera que habría que, para poder ya concluir, ver a los docentes no como sujetos no individuales, identificar a los estudiantes con toda la complejidad que implica ser ahora estudiantes que trabajan, etcétera. El contexto institucional me parece fundamental de qué es lo que me puede ofrecer también para poder insertarme a las tecnologías. Y Juan Manuel, con esto yo cerraría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fíjense que los tres coincidieron en ubicar como el actor central de la transformación educativa o hacia la innovación educativa del nivel superior. El actor central es el docente. Empezó la doctora Perla hablando de la actitud del docente. La actitud del docente que ubique al alumno como el centro de su actividad, ¿no? Tratando de enfocar o encontrar las mejores formas didáctico-pedagógicas para que haya buenos aprendizajes, siempre centradas esa forma de enfrentar la enseñanza, siempre ubicando al alumno, entendiendo que el alumno tiene sus propios intereses, sus propias dificultades, y una de esas dificultades ha sido el entender, como nos dijo la doctora Mónica, que nuestros alumnos son nativos digitales, cuando en realidad, como la literatura ya no lo sugiere, en realidad no son nativos digitales, sino nativos de redes sociales, que es distinto, ¿no? Luego el doctor Eli rescata que efectivamente el docente es central, la acción del actor docente es central, dado que muchas veces las innovaciones, entendidas como transformaciones, vienen desde fuera, ¿no? Y entonces parecen imposiciones, y esas imposiciones no toman en cuenta precisamente que para que sean efectivas las transformaciones tiene que haber una aceptación, una interiorización aceptada de esas innovaciones que podrían ser impuestas, ¿no? Y precisamente ahí es donde la actitud tiene mucho que ver, como nos decía la doctora Perla. De modo que se requiere entender que ese actor de carne y hueso, ¿no?, también es un actor reflexivo, ¿no? Y que en esa reflexividad, de su propia docencia, es cuando puede incorporar prácticas eficaces para lograr aprendizajes significativos en el aula, ¿no? Entonces, ese es algo que las instituciones deben de tener muy en cuenta, que sin un actor involucrado, un actor docente involucrado, no podrá haber ninguna innovación eficaz en términos de los resultados de aprendizaje, para empezar. Pero ese es un problema, creo yo, igualmente viejo, ¿no? Y que tiene que ver también con la falta de interacción entre los propios docentes, como decía la doctora Mónica, ¿no? Digamos que hay una pérdida o no hay una interacción lo suficientemente fluida entre los profesores a fin de intercambiar ideas sobre sus buenas prácticas, ¿no? Como creo que sí ocurre un tanto en la educación primaria, por ejemplo, ahí cuando se reúnen los profesores de primaria cada fin de mes en su junta de consejo escolar,
ahí intercambian, o cuando se tienen que reunir para resolver problemas de la escuela, para acordar cómo resolver, enfrentar problemas de la escuela, pues ahí intercambian muchas ideas sobre cómo pueden avanzarse en las buenas prácticas docentes para enfrentar esas dificultades. Bueno, vamos a la mitad. La segunda parte será coordinada por la maestra Jocabet, que ya tenemos aquí de manera presencial. Entonces le doy la palabra a la doctora Jocabet. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a partir con la pregunta ya. Como tal, dice, a raíz de la pandemia podría hablarse de una reestructuración en el proceso de enseñanza-aprendizaje o de una continuidad tecnologizada de la educación superior. Es como un debate muy fuerte, porque estamos partiendo de, bueno, ¿qué nos ocasionó la pandemia? ¿Qué nos generó, no? Si nos generó pensar que se reestructuraba el proceso de enseñanza-aprendizaje o que simplemente era seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con tecnologías, ¿no? En pocas resumidas cuentas. Y sí, bueno, a ver a quién le cedo la palabra, ya sea a ver quién, ok, Mónica, empiezas tú ahora la ronda. Y después Jocabet, qué gusto que estás con nosotros. Gracias. Esperando de verdad que te sientas bien. Y bueno, yo decía como que tú dices, o sea, que aquí manda, no hay más. Pero no, bueno, Jocabet, no voy a desaprovechar mis 4 minutos. Va, ¿sale? Mira, yo en esta idea que vas tú abriendo también, Jocabet, y que bueno, vamos teniendo aquí entre Juan Manuel, Perla, no, Erly y servidora, es que la pandemia nos dejó grandes aprendizajes. ¿Cuáles yo pondría como grandes aprendizajes? Creo que por primera vez, ojo, y esto lo digo por las vivencias de la UPN, donde tengo mi trabajo de tiempo completo, los profesores nos comunicábamos para decirnos cómo están ustedes, qué le están haciendo, cómo van, qué aplicaciones están teniendo. O sea, nunca el correo institucional había estado llena de comentarios de decir, ayúdenme, apóyenme, porque no sé cómo va. Esa es una primera cosa, ¿no? Que habría que reconocer, o sea, los profesores de tecnología mandándonos videos para poder entender cómo se hace un módulo, o sea, eso creo que fue un gran aprendizaje. Pero la pregunta es si realmente hicimos una reestructuración. Yo creo que hicimos algunas reestructuraciones importantes y, como bien decía Perla, lo voy a decir desde el instituto. ¿Qué pudimos hacer como muy claramente? Abrir, por ejemplo, exámenes a distancia, cosa que jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros tener que hacer, no, o sea, que no se parara en ningún momento la titulación, ya sea de a nivel pregrado o de posgrado. Hicieron nuestros compañeros de informática un gran esfuerzo para ello. Nos abrieron, ¿no? Por lo menos algunos sistemas de gestión de aprendizaje. Entonces, el módulo que era únicamente para las licenciaturas a distancia, nos la pudieron abrir para todos, por lo menos para ver cómo lo hacíamos, pero por lo menos se abrieron. Teníamos el Teams, que se ha quedado igualmente. Pero, ¿qué otras cosas se han hecho para poder decir que hay una continuidad? No hay continuidad, por lo menos en el caso de la pedagógica. Y yo, como profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, yo puedo decirles que no hay continuidad. Y no hay continuidad porque no tengo internet. Y entonces, con trabajos ya empiezo a tenerlo. El caso de la pedagógica, sí, pero mis aulas virtuales son muy pocas. Tengo pocos laboratorios. De tal forma que sí hubo, desde mi perspectiva, reestructuraciones en muchos procesos, ¿no? Algunos se han quedado como procesos de prácticas docentes. Por ejemplo, utilizar el módulo no para poner el diseño, sino para que ahí me suban las tareas mis estudiantes y entonces yo tenga muy bien quién le entregó, cómo se las paso, ¿sí?
pero no ocupo el módulo como una herramienta para poder tener discusiones aún en lo presencial. La presencialidad se volvió a ganar a las cuestiones tecnológicas. Ocupamos algunas, pero ahora como herramientas, no hacia una continuidad de decir, la pedagógica va para, ¿no? O sea, tener una tecnología educativa fuerte que nos permita hacer innovaciones de prácticas docentes haciendo, ¿no?, utilización de estas tecnologías que ya vivimos algunos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ceder a la palabra a la doctora Perla Suazo, que nos la pidió. Sí, bueno, aquí de nuevo. Bueno, desde lo particular, la pregunta, ¿no? De si a raíz de la pandemia podría hablarse de una reestructuración en el proceso de enseñanza-aprendizaje o de continuidad tecnologizada de la educación superior. Pues reestructuración puede ser. Si hablamos a grandes rasgos y tomamos diversos contextos, sí. Sin embargo, voy a tomar mi escuela también como un ejemplo, ¿no? En nuestra escuela normal, indígena intercultural bilingüe, Jacinto Canek, la mayoría de los alumnos provienen, de hecho, la escuela tiene hay 7 lenguas, normalmente cada semestre, dentro de la escuela, alumnos que hablan diversas lenguas, vienen de todas las comunidades del estado de Chiapas, de las más recónditas, y la mayoría de ellos vienen de los estatus económicos, sociales más bajos y marginados. La mayoría de mis alumnos no tienen ni siquiera en sus comunidades acceso a línea telefónica, o sea, a Telcel, a cualquier línea de celular. ¿Cómo podemos hablar de una reestructuración? ¿Qué se hizo en la escuela normal Jacinto Canek? ¿Qué es lo único que se utilizó? De hecho, ¿cuál fue la estrategia? Ellos son muy organizados, los alumnos, como se organizan como en sus pueblos, ¿no? Nosotros hacíamos las actividades, cada maestro por materia hizo 1 o 2 actividades, digamos, para unidad. Se les compartió como una fichita en la que se les daba las instrucciones de cómo hacer, se les compartían los textos que iban a leer, el trabajo que iban a realizar. Eso se lo pasábamos a la dirección lo pasaba a la representación estudiantil, por medio de USB, la representación estudiantil a el representante académico de cada grado, el representante académico de cada grado, al resto, una cadena total. Hubo una reestructuración organizativa, pero no tecnológica, ¿no? O sea, y hubo innovación, hubo creatividad para solventar la problemática del momento. Entonces, yo diría que reestructuración tal cual puede ser cambio, transformación, no. Mejora, lo dudo, porque los aprendizajes son menos que los normales. Entonces, logramos sobrellevar la educación, logramos salvar los semestres, esa es la palabra literal, salvar los semestres. No se hizo examen de grado en el 2020. Lo que hicimos fue una tesis de carácter documental. En las escuelas normales hay 3 modalidades de titulación cuando era el plan 2012, informe de prácticas profesionales, tesis y portafolio de evidencia. La tesis se podía hacer bajo etnografía, investigación, acción o documental. Decidimos hacer la documental y solo pasó por proceso de sinodales. Asesor, lectores, voto y se emitió, ¿no? Entonces, en el 2021 sí ya se hizo la presentación con un límite de tiempo menor, 30 minutos. Y en sí, no, reestructuración, sí, podríamos decir que sí, reestructuración en la forma en la que enviamos la información, un poco, pero no tal cual un cambio y una continuidad, pues sí, se sigue utilizando el Drive, porque luego emigramos al Drive y ahí subíamos las instrucciones, otra vez un representante la descarga y se la reparte a los alumnos. Sigue existiendo la misma modalidad, lo seguimos haciendo, pero no como que podamos avanzar más, porque ni siquiera tienen una computadora, muchos de ellos todo lo ven desde sus celulares, y tienen que ir a la comunidad más cercana que tenga señal de teléfono para poder descargar o a un ciber. Entonces no podemos implementar tanto la tecnología desde nuestro contexto. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a empezar con un ejemplo de un trámite burocrático que se hace en la UNAM para la titulación. Usualmente se firman de parte de los sinodales, se hacía antes de la pandemia en una firma, en una hoja de papel,
y después ya se podía hacer todo el trámite de fecha de examen y eso, ¿no? Una serie de formatos. Actualmente se hace en línea, pero también se tiene que hacer en el papel. O sea, se hace de dos maneras ahora, ¿no? Entonces, pensar en reestructuración a partir de la pandemia me parece que es algo que no, bueno, yo considero que hubo algunos cambios, efectivamente, incorporación de algunas herramientas, sin embargo, no considero que haya habido un cambio tan importante porque me parece que nunca se dejó de concebir el tiempo de la pandemia y el tiempo de la educación virtual como una especie de contingencia, como algo temporal, como algo que en su momento se iba a dejar de lado. Y al momento en que se retoma la presencialidad, se vuelven a recurrir a las mismas prácticas que se estaban aplicando antes de la pandemia, digamos, ¿no? Incluso en algunos casos durante la pandemia, nada más que con el uso de herramientas virtuales. Eso sí, creo que en algunos casos sí hubo, pero nuevamente desde la perspectiva de los actores, o sea, en prácticas individuales, sí hubo prácticas más empáticas, críticas y reflexivas, aunque en otros casos pues se siguió realmente con la misma práctica, como en una especie de, bueno, voy a cumplir con la obligación que tengo como docente o incluso como estudiante, sin dejar de lado situaciones como, por ejemplo, las exposiciones de los estudiantes, ¿no? En algunos cuestionarios o investigaciones que he recopilado testimonios de estudiantes o de docentes, me dicen los estudiantes que durante la pandemia las clases eran igual que las clases presenciales, nada más que ahora en Zoom, digamos, ¿no? Entonces, realmente no hubo como tal un cambio, una reestructuración. Lo que probablemente puede haber es una, como dice ahí, continuidad tecnologizada de la educación superior, es decir, reproducir lo mismo que se venía haciendo antes, pero ahora en Internet o en medios digitales, ¿no? Y bueno, eso también pues, se tendría que ver en relación con modelos educativos o pedagógicos. Por ejemplo, actualmente se aceptan mucho los modelos constructivistas, humanistas o críticos. Sin embargo, hay de pronto malentendidos ya en la práctica, digamos, o sea, en el discurso sucede todo esto, pero prevalecen, por ejemplo, prácticas de enseñanza y de evaluación que dan prioridad, por ejemplo, al desempeño objetivo, a la memorización, a la transmisión del conocimiento, y se siguen realizando prácticas que aparentemente o en el discurso son constructivistas, como por ejemplo exposiciones de parte de los alumnos, ¿no? Muchos docentes reparten el temario a los estudiantes y dicen, bueno, es que la clase, la dinámica es constructivista, así que el estudiante debe ser responsable de su aprendizaje, por lo tanto, pues que investiguen y expongan el temario, ¿no? Cuando eso, pues en realidad parte de malentendidos de dichas teorías y modelos educativos, ¿no? Y bueno, nuevamente, trasladándolo incluso a los medios digitales. Pues eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Perdón. No. Bueno, como hemos visto ahorita, realmente los tres participantes nos han concluido que no hay per se una reestructuración organizativa, tal vez momentáneamente sí, pero no de fondo que va a trascender al futuro. Que el regreso de la pandemia nos trajo consigo justamente el regresar a nuestra práctica anterior, pero también trajo algo que yo creo que es interesante, porque los participantes ya como tales, los docentes, tuvieron que hacer modificaciones a su práctica docente y estas modificaciones a la práctica docente trajo consigo justamente que esta implementación de las tecnologías ya no se fuera del todo. Tal vez sí ya per se nos presentamos en los salones, ya no estamos haciendo uso del Zoom, pero aprendimos a hacer un aula, por ejemplo, virtual, y aprendimos a tener un repositorio, y este repositorio lo estamos constantemente nutriendo para nuestros estudiantes, ¿no? No es lo mismo yo cada vez veo menos, por ejemplo, que se mande al estudiante a sacar las copias a las papelerías de las, ¿cómo se llama?, lecturas que están obligados a leer, sino más bien hoy en día pasa que el estudiante
Va a ir al repositorio digital y va a sacar ahí la lectura y prácticamente ya ni la va a imprimir. La va a leer en el teléfono celular, la tableta, ¿cómo se llama? La computadora, etcétera. Pero sobre todo hemos visto como un medio masivo de comunicación y de trabajo el teléfono celular. Entonces, en esa pauta, yo creo que ha sido complejo el uso y aprovechamiento de estas tecnologías, tal vez también para zonas, que era como lo que nos decía la doctora Perla Suazo, que, por ejemplo, en donde está ella, es difícil, y por ejemplo, la construcción, por ejemplo, para ellos del Drive ha sido el mejor aliado para poder comunicar y trascender en los aprendizajes con los alumnos. Para otras zonas se han utilizado otras tecnologías, como les vuelvo a repetir, y hemos visto también las redes sociales. También entramos en ese debate de que las redes sociales, pues sí, nuestros estudiantes son usuarios de ellas, son asiduos también a ellas, pero que en realidad tampoco nuestros estudiantes por usarlas puede decir que sean estudiantes tecnologizados, ¿no? Entonces también estamos cayendo en esa situación. Creo yo que las 3 participaciones han sido muy enriquecedoras. La doctora Perla nos dice, eso de la lectura se acomoda a la situación económica, tiene que ver mucho con las necesidades. Sí, claro que sí. Las necesidades económicas de cada estudiante van a marcar mucho al estudiante mismo para poder adquirir sus recursos tecnológicos y también su educación. Y vamos a encontrar nosotros que, por ejemplo, si una comunidad, como bien lo menciona, tiene dificultades para tener acceso a Internet, difícilmente van a poder descargar las lecturas o hacer todo el aprendizaje a tiempo y forma, como tal vez lo puede hacer un estudiante que vive en la ciudad, ¿no? Que tiene a su disposición una red, ¿no? Con más facilidad que un estudiante, por ejemplo, que vive en una zona totalmente, pues ahora sí, agrícola e indígena, ¿no? Que va a tener esta serie de dificultades. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que ya es la cuarta y última, que creo que es muy oportuno. Y tal vez es una pregunta nodal y complicada. Dice, ¿qué elementos didácticos pedagógicos podrían combinarse eficazmente con la práctica de la educación en línea dirigida a las actuales generaciones? Es larga, ¿no? Se las vuelvo a repetir. ¿Qué elementos didácticos pedagógicos podrían combinarse eficazmente con la práctica de la educación en línea dirigida a las actuales generaciones? A ver, ¿cómo empezamos esta ronda? ¿Quién quiere iniciarla? ¿La inicia Celi? Bueno, le toca. está bien. Okay. Sí, de acuerdo, está bien. Bueno, en la actualidad, aparentemente son bien vistos y valorados los modelos pedagógicos que están basados en teorías como el constructivismo y el humanismo. Podríamos decir que son los discursos que están de moda, que están en auge, digamos, ¿no? Este tipo de modelos optan por la autonomía y el pensamiento crítico del estudiante. Y bueno, considero que hay diversos elementos didácticos que se basan en estas propuestas pedagógicas que se pueden adaptar a la educación en línea. Por ejemplo, en la literatura que habla de estos modelos pedagógicos, se habla mucho de organizadores gráficos de la información, como mapas mentales, conceptuales, esquemas, diagramas, infografías, etcétera, ¿no? O sea, organizadores de información que condensan en pocas palabras y de manera también muy visual una gran cantidad de información. Habría que reconocer también que digamos que la lectura de los textos de pronto puede verse favorecida para la comprensión cuando se utilizan este tipo de organizadores de la información. O bien, y que además son muy compatibles también con las nuevas tecnologías, porque existen muchos programas, aplicaciones para para organizar la información de esta manera, ¿no? También, por ejemplo, considero que son muy útiles estrategias de discusión y análisis de la información, como los debates o las mesas de diálogo, en donde los estudiantes discutan entre sí, analicen la información y no solamente la reproduzcan
o la memoricen, sino la discutan entre ellos, la reflexionen. Aunque para todo esto se requiere una implicación activa, reflexiva y crítica de parte de los docentes. Es decir, que los docentes tengan muy claro qué es lo que esperan de los estudiantes y estén también muy vigilantes en torno a cómo lo están haciendo, etcétera. Por ejemplo, en Zoom se pueden generar le llaman breakout rooms, que son como salas de discusión donde se dividen a los estudiantes y ya se ponen ahí a discutir entre sí. Aunque, bueno, en mi experiencia muchas veces yo entraba, hacía esto y me metía a las salas y de pronto eran silencios, ¿no? Sí. Y así, bueno, ¿qué están haciendo, no? Y pues, sí, estamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? De pronto, pues uno no puede estar en todas las salas al mismo tiempo y quién sabe qué está pasando realmente en esos espacios, ¿no? Así que habría que tomar con mesura qué tan útiles pueden ser este tipo de herramientas. Actualmente también quisiera mencionar pues el uso de la inteligencia artificial generativa, particularmente, por ejemplo, el chat GPT, ¿no? Que puede ser muy útil, pero también puede ser muy peligroso debido pues a aparente plagio, o más bien sí, plagio, que podría recurrir pues en la práctica cualquiera puede hacerlo, ¿no? Le das una indicación al chat GPT y te va a generar, aunque sea por pedacitos, un ensayo, responder los exámenes, etcétera, ¿no? Se han hecho pruebas donde ponen a chat GPT a responder exámenes avanzados en distintas áreas del conocimiento y le va bastante bien. Entonces, pues tal vez una recomendación en este sentido, pues sería pues no, tal vez no prohibir su uso, sino más bien fomentar un uso adecuado, correcto, con los estudiantes, en compañía con ellos, y tal vez promover estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que fomenten más la producción oral que la escrita, porque finalmente si uno pide que debatan, que reflexionen de manera oral, pues nos vamos a dar cuenta de que no estamos, bueno, lo vemos directamente, ¿no? Que no están generando sus respuestas con el uso de la inteligencia artificial. Pues sería mi respuesta. Claro que sí. Gracias. Ahora sí, nuestras panelistas, ¿quién más quiere seguir con la pregunta? Voy, Perla. Mónica. Voy, Perla, dale, va. Venga. Como bien decía Jacobed y Erli, o sea, esta es una pregunta muy complicada, como todas las que nos pusieron realmente en este conversatorio, con uno hubiéramos tenido todo el conversatorio, como decía Juan Manuel. Mira, yo veo que para poder tener estos elementos didácticos pedagógicos, lo primero que para mí sería importante es irme a las didácticas específicas. O sea, yo, como decía Erli, hablamos de teorías constructivistas en el que todos tenemos que hacer ahora un aprendizaje por proyectos, ahora todos tendríamos que hacer, ¿no? Foros para discutir, o sea, yo creo que cada área del conocimiento y también cada profesión tiene sus características de cómo promover sus procesos didácticos pedagógicos. O sea, yo de verdad no veo a la mejor a alguien de muy técnico abriendo a la mejor, no sé, no sé, una colaboración o algo. O sea, no podemos pensar que todo lo que se nos plantea, como bien dice Eli, ¿no? O sea, está de moda que todos tengamos que hacer muchas cosas, se esté teniendo como la claridad para poderlo hacer, ¿no? Y entonces ahí, y las didácticas específicas, con los requerimientos de esto que dice Perla, o sea, las instituciones tienen a su vez distintos contextos y vemos si podemos o no incorporar y qué podemos incorporar a cada una de las generaciones. Yo ahorita, y haciendo un poco las notas, y hablamos como si fuéramos la misma educación superior. Hablamos como si fuéramos las mismas instituciones educativas y no, o sea, el TEC, o sea, me queda claro, el TEC respondió cuando se les cayó en el 17 de manera inmediata, al día siguiente, 2 días ya estaban, ¿no? Teniendo clases los chavos, porque tienen toda la tecnología. El TEC respondió a la pandemia maravillosamente bien. Claro, es el TEC.
Bueno, tiene todo para hacerlo. Las demás no lo teníamos. ¿Sí? Pensamos educación a distancia cuando decíamos las herramientas tecnológicas, virtuales, internet, y lo que nos presenta Perla es, no lo tenemos, ¿no? Y entonces, estas suposiciones de que todos los trabajos y todas las profesiones tendríamos que tener las mismas construcciones teórico-didácticas y pedagógicas, o sea, creo que esa es una primera cosa que yo invitaría a romper. O sea, no pensar que todos tenemos que trabajar de las mismas maneras, pero todos tenemos que lograr que los estudiantes aprendan, ¿no? Y entonces, eso sí, ¿no? Que tengamos estudiantes bien formados, enfrentarse a una sociedad complicada, ¿no? Porque además no olvidemos que son, como dicen por ahí, son formados muchos de ellos en una pandemia. Y como bien decías, Perla, era sacar el semestre, como fuera, pero era sacar el semestre. Yo particularmente veo que hay una idea de que el estudiante no pasó nada, ¿no? Y los profesores seguimos como si no hubiera pasado nada. Y la gente se le murió, personas no tuvieron los conocimientos apropiados. O sea, todo esto que estamos viendo es que habría que tener como mucho más diagnósticos de qué está pasando con nuestros estudiantes ante sus conocimientos pandémicos. Y a partir de ahí también los profesores que estamos percibiendo de estos estudiantes que no pudieron concluir pertinentemente, si siempre pasa que siempre hay vacíos, pues con la pandemia esto se vio mucho más profundizado. Y entonces, bueno, estas serían como algunas de mis reflexiones al respecto de la pregunta que se nos hizo. Muchas gracias. Gracias. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Perla. Sí, es muy interesante la pregunta y indicada igual y concuerdo completamente con la doctora Mónica. Y hay unas cosas, yo voy a retomar estos puntos, ¿no? O sea, estas categorías, elementos pedagógicos didácticos, práctica en línea, generaciones actuales. O sea, si tomamos esto de qué elementos pedagógicos didácticos para la práctica en línea y las generaciones actuales, otra vez estoy de acuerdo con la doctora Mónica y estamos generalizando esta cuestión de generaciones actuales, porque hay generaciones que casi corresponden a la nuestra, porque no tienen las posibilidades de actualizarse en cuestiones tecnológicas, ¿no? De hecho, creo que nosotros a veces tenemos más tecnología que muchos de mis estudiantes. Yo tengo mucha más tecnología porque tengo más acceso, ¿no? A estas cosas, y tiene que ver otra vez con esta cuestión de la equidad, y tiene que ver otra vez con esta cuestión de la cobertura, y tiene que ver otra vez con esta cuestión de oportunidades, ¿no? Muchos de mis alumnos no estudiarían si no tuvieran la beca Benito Juárez, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Y aparte trabajan en contraturno, ¿no? La mayoría de ellos. O otros se van al CONAFE, ya son estudiantes, para que después tengan la beca y puedan estudiar por 2 años, ¿no? Seguido. O sea, es una cuestión compleja este tema. Entonces, si hablamos de generaciones actuales, tendríamos que partir de las necesidades de esas generaciones si queremos poner prácticas en línea de estos elementos pedagógico-didácticos. Eso sería principalmente mi tema. Otra vez, los actores, ¿no? Otra vez, estos estudiantes, sus intereses, también nuestros intereses, y hacer un común denominador entre intereses, ¿no? Elementos en particular, yo diría, si tuviera la situación óptima, ¿no? En mi escuela, pues los contenidos, la adaptación de los contenidos, eso es una cosa fundamental que nos provee la educación en línea, con esto de las LMS, ¿no? Learning Management Systems, y con lo del Flipped Classroom, ¿no? Van a investigar sobre esta temática, estas son las preguntas detonadoras, van a escribir, van a reflexionar sobre esto, y en el salón de clase casi solo van a resolver dudas sobre esa temática, ¿no? ¿Es fácil hacerlo? No. De mis alumnos llegan con muchísimas más dudas. No le entendía el texto, no le entendí esto, porque también tienen conflictos con el idioma, ¿no? Con el español. ¿Y en qué idioma le das la lectura? En el español.
ellos hablan Tzotzil, Celtal, Tojolabal, Chol, Mam, Soque, como lengua materna, y tenemos otras cuestiones a las que nos enfrentamos, ¿no? Es que no le entendía el texto. ¿Y cuál fue la idea central? Es que no sé de qué se trata. Puede ser que de esto, ¿no? Entonces, sí podíamos hacer los contenidos, y si tuviera un contexto ideal tecnológico donde se puede emplear esto, sería para adaptar los contenidos a los diversos estilos de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Porque hay otras personas aquí que están escuchando que tal vez tengan esas posibilidades, por eso lo comento, ¿no? Individualizar, o sea, individualizar, nos permite la individualización de contenidos a necesidades particulares de los alumnos, nos ayuda a mejorar estas cuestiones didácticas como la motivación intrínseca con los juegos, ¿no? O a entender mejor una temática si damos ese tipo de cosas. El componente sorpresa que tiene Internet y la interactividad, ¿no? Que tiene esto. Algo que hemos hecho en la escuela normal, que considero que es algo que ha ayudado y es algo tecnológico. A los alumnos de quinto y séptimo semestre se les dio la capacitación de cómo utilizar el gestor de referencias Mendeley, ¿no? Entonces, ellos ya tienen el conocimiento, saben que lo pueden descargar, si no tienen internet no pueden hacer muchas cosas, pero saben que pueden utilizarlo para poder gestionar sus referencias de manera adecuada, y como les cuesta hacer el referenciado, lo único que tienen que hacer es modificar el citado de acuerdo al autor, de acuerdo al texto, pero las referencias, si las hacen bien desde el Mendeley, les van a salir correctas en APA séptima edición, ¿no? O sea, esas cuestiones en lo particular, yo es algo lo que comentaría en lo particular de la escuela en cuanto a qué elementos didáctico-pedagógicos se podían combinar en línea, eso de cómo citar para hacer un trabajo de investigación confiable y evitar el plagio, por ejemplo, pues podemos utilizar esta herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Es algo muy amplio, y podría dar más, pero para resumir y para las otras personas, yo diría que sería podemos combinar este aspecto, lo que nos cuesta mucho en el aula cuando tenemos diversidad de aprendizajes, podemos utilizar este espacio en línea con estas generaciones que, aunque como decía la doctora Mónica, sí, nacieron en una era tecnológica, pero no significa que lo sepan utilizar al 100, pero podríamos utilizarlo para que el aprendizaje sea más individualizado, que es algo que nos cuesta más dentro del salón de clase, ¿no? Como actividades extras para reforzar temáticas, o para dar mejor comprensión a un aspecto en específico de nuestra enseñanza. Gracias. Muy bien, doctora Perla. Y muy enriquecedor lo que nos acaba de comentar. Y bueno, qué interesante también, porque siendo el caso muy particular donde trabaja, que se puedan dar, por ejemplo, ciertos aprendizajes individualizados, bueno, nos motiva justamente a pensar que los esfuerzos colectivos, por ejemplo, que hacen para que estos estudiantes se pues gradúen, terminen, concluyan, es enorme, ¿no? Como también acaba de mencionar, por ejemplo, estos elementos que a veces faltan, la equidad, la cobertura, las oportunidades, son palpables, ¿no? Y cada uno de esos estudiantes que, por ejemplo, tiene que hacer 2 empleos, bueno, beca y otro empleo para poder redimir los gastos como estudiante, es un esfuerzo extraordinario que hay que realmente alabar, ¿no? Y bueno, también estamos viendo, como nos comentó justamente Eli, esto de la construcción de los organizadores de información como una parte sustancial. Y bueno, también como estas partes de las herramientas que se han estado haciendo en esta vertiente después de la pandemia, ¿no? Que es algo que podría decirse o llamarse como una responsabilidad del profesor, pero que el profesor que no está tan, vamos a ponerlo así, tecnologizado, a veces excluye en hacerlo, ¿no? Y esto debido a que estamos más acostumbrados a la producción, pues ahora sí, por la misma naturaleza de nuestra institución o nuestras instituciones, a la producción escrita, no más que oral, y bueno, esto es un rasgo sustantivo. También nos comentaba la doctora Mónica
que son esfuerzos enormes los que se han hecho, por ejemplo, también en la Universidad Pedagógica, y que en gran medida, después de la contingencia ambiental, bueno, no ambiental, de la contingencia que nos provocó el COVID, perdón, pues las perspectivas y los actores cambiaron mucho en estos modelos, pero básicamente es esta idea, ¿no? De la construcción de los modelos educativos por medio de nuestra práctica cotidiana. Estos modelos, que nos guste o no, son de carácter constructivista, son de carácter colaborativo. Ya no vamos a poder excluir de nuestra conversación el hecho de pensar en los aprendizajes colaborativos. ¿Esto qué quiere decir? Que vemos al estudiante no como simplemente no debe de verse al estudiante simplemente como un espectador, sino también como un realizador de contenidos y de información, que es complejo, ¿no? Y que en ese afán el profesor se convierte en un mediador, en un facilitador y en un director de esa orquesta. Bueno, abro o inicio las prácticas. A ver, hay una pregunta creo que en el chat. Ay. No. ¿Sí se incorporó? Ah, levantó la mano. Jesús Omar, perdón, te doy la palabra, Jesús. Sí, gracias. Buenas tardes. Ay, chihuahuas. Ya lo metí. Sí, mira, son las palabras de cierre. Empezamos, ¿no? Ah, perdón, Jesús, ¿me permites un momentito? Los conferencistas están dando sus palabras de cierre. Yo me estaba equivocando en la secuencia y ya después te damos la oportunidad de expresar un comentario, ¿sí? Después de que comentemos. ¿Me escuchas? Sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿Por qué no cierran después de que comentemos? Para que Pues, también tomen en cuenta nuestros también. comentarios. ok, ya se resolvió que vamos a empezar con tu comentario y ya después los conferencistas nos hacen el cierre. Te dejamos la palabra. Súper rápido. Yo creo que les agradezco mucho a todos. Una disculpa primero por no sacar imagen. Lo que sucede es que esta compu que tengo a la mano no le está funcionando la cámara. Segundo, muchas gracias por las discusiones que nos dieron. Creo que descendieron rápidamente de la abstracción del universo de la educación al asunto concreto de la relación entre los jóvenes y nosotros. Omití ahorita entre los aprendices, los estudiantes, los alumnos, profesor, maestro, docente, o sea, porque es básicamente una relación personal. Anoté ahorita en el chat que son comunidades que se están relacionando, como comunidades de saberes, comunidades epistémicas o comunidades de aprendizaje. Esa sería la única adición que le haría a la cuestión del cambio de actitud en la que coincidieron, porque finalmente somos grupos que nos estamos relacionando en la situación del aula a veces, en la situación de las prácticas en los escenarios donde trabajamos, y hay una situación que es un poco mencionada, que es la de los laboratorios. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos dos divisiones. Desafortunadamente en el 2017 CBS fue muy maltratada por el sismo. Casi 70 laboratorios entraron en suspenso. El edificio T, que tiene otras decenas de laboratorios, tiene una inclinación importante, y ahí vamos a tener también un paréntesis fuerte en algunos meses. Y ellos tienen un sistema de prácticas en los laboratorios en donde la manipulación de la entidad teórica postulada es algo que ocurre en concreto, que es algo que creo que podríamos importar de la práctica de la enseñanza-aprendizaje en ciencias básicas, en ciencias biológicas, para nosotros. Y muchas gracias por sus intervenciones.
creo que hay una gran sensibilidad a tratar de entender quiénes son ellos, quiénes son nuestros jóvenes que llegan a la universidad en sus condiciones. Creo que si le diéramos más pistas de que, o sea, como que nosotros somos muy dogmáticos a que nuestras profesiones, nuestras teorías, nuestros métodos es algo compartible, cuando ni siquiera tenemos la más remota idea. Uno, si les hace sentido a ellos cuando llegan con nosotros. Dos, si les puede servir para algo, para organizar sus vidas y las de sus comunidades. Y tres, si eso les puede abrir algún espacio en los distorsionados y rápidamente cambiantes mercados profesionales a las que nos estamos enfrentando. Como públicas, como universidades públicas, estamos como 10 años atrás de los mercados laborales, que ya andan en otra cosa, ¿no? Y es un problema que tenemos que resolver de alguna manera. Muchas gracias a todos los conversadores. Aprendimos muchísimo de ustedes hoy. Ok, vamos a dejar después la participación de Zoila para más adelantito, pero ahorita sí le vamos a dar el cierre a los conferencistas. Entonces, vamos en orden. ¿Quién quiere comenzar? ¿La doctora Perla? ¿La doctora Mónica? Eli. Bueno, sí. Tú comienza tú, Eli. Ese. Bueno, quisiera, bueno, así a manera de síntesis, identifiqué como tres grandes temas que se estuvieron mencionando y que creo que hay que darles especial énfasis. Uno, por la relevancia del docente como el actor principal de la innovación educativa, es decir, que es el sujeto que adquiere mayor relevancia más allá de la institución, más allá de la misma tecnología o de la propuesta aparentemente innovadora, ya que es quien lo pone en práctica en el aula con los estudiantes y donde se vería realmente el resultado, digamos, ¿no? Con los sujetos en sí. Por otra parte, destacar también que hay grandes diferencias en los contextos, que distintas universidades tienen distintas características, distintas necesidades, distintas problemáticas, distintos sujetos en el acceso al Internet, a las tecnologías. Siempre va a haber una diferenciación de contextos, como lo mencionaba la doctora Perla, pues ahí es evidente el rezago, la marginación y por lo tanto el acceso al Internet, aunque es algo que sucede en muchos lugares de México, también incluso aquí en la Ciudad de México, muchos de los estudiantes durante la pandemia o incluso actualmente pues siguen manifestando muchos problemas en torno a la conectividad, en torno a la estabilidad del Internet, por ejemplo, ¿no? Las reuniones de Zoom parecían ser lo más adecuado de pronto, pero muchos estudiantes no tenían la capacidad, los dispositivos para estar conectados de manera estable y estar al tanto de lo que estaba pasando en esas aulas virtuales, ¿no? Y bueno, por otra parte, aparentemente el principal elemento en donde se puede ver la innovación educativa sería en el uso de las tecnologías. Que es pues de alguna manera tal vez lo que más irrumpe, lo que más claramente se ve como lo nuevo, lo diferente, lo innovador. Y bueno, finalmente yo quisiera poner un poco de énfasis también en la formación de los docentes, pero no me refiero a la formación en el sentido de la capacitación, o sea, o la actualización, refiriéndome a los cursos, los diplomados, las maestrías, los doctorados que puedan cursar las personas que se dedican a la docencia, sino más bien a ese proceso más personal de reflexión y de análisis y de conformación de cada sujeto como docente, es decir, la formación como un proceso de formación personal y no como de recepción de información desde el exterior, sino como algo que es construido por uno mismo. En este sentido, me parece fundamental hacer énfasis en que serán los docentes, desde su propia perspectiva individual, en sus propios procesos formativos, quienes sean capaces de apropiarse de las innovaciones, reflexionarlas
y aplicarlas en la particularidad de sus contextos institucionales y en sus aulas con sus estudiantes y sus necesidades particulares. Muchas gracias. Sí. Ahora sí cedo la palabra, Mónica. Y cerramos con la doctora Perla. Muchas gracias, Ocabet. Pues yo hay cosas que coincido con Erly totalmente en que los retos son muchos pensando en esta innovación educativa, que los contextos institucionales son una pauta importante para poder decir si la innovación educativa solo es aquella que la que se ocupa con tecnología, ¿no? O sea, eso tendríamos que estarlo como un poco en la discusión, si solamente eso vamos a estar entendiendo como innovación educativa en estos procesos de práctica docente, ¿no? O sea, creo que podríamos tener otras perspectivas, porque sí considero que las desigualdades de las instituciones ponen en mucho riesgo tenerlas a todas como si lo único innovador sería a partir de la tecnología educativa, no con las tecnologías educativas y de la comunicación. Entonces, eso creo que está. En donde yo no concuerdo mucho con Erly es en lo siguiente. Efectivamente, el profesor tiene que hacer una reflexión, una autoevaluación desde lo individual de qué es lo que está haciendo bien o qué está haciendo mal y poder innovar su propia práctica docente. Pero yo creo de verdad que no es en lo individual, ¿no? Así como les pedimos a los chavos que hagamos comunidades de aprendizaje, ¿por qué no decir que tenemos comunidades para los que enseñamos? ¿No? O sea, ¿por qué no pensar en que mi docencia en un contexto no urbano, Ciudad de México, en donde tengo, donde hablo desde lo que tengo, ¿no? Que al final de cuentas, pues sí tengo, ¿no? Esta universidad me permite muchas cosas, pero que también me permite escuchar, por ejemplo, los casos de Perla. Y eso que hacen sus profesores me puede retroalimentar viendo desde mis estudiantes. Entonces, ahí, Erly, ya lo platicaremos, estaremos ahí en la facultad, pero creo que no es desde la soledad y desde lo individual la reflexión. ¿Sí? Creo que hay que tener comunidad, y lo voy a inventar, o sea, como una comunidad de enseñanza, nada más pensando ahorita en lo que Jesús nos incorporó en esta parte del chat, para poder hacer realmente innovaciones educativas que no necesariamente ocupen tecnología, pero que son propuestas importantes y que podríamos escuchar como todos. Entonces, yo ahí lo dejaría, y pensando nada más, perdón, no lo dejaría, el profesor tiene una concepción de cómo quiere ser docente. Esa es la que tenemos que tener muy clara, ¿sale? Tenemos una percepción disciplinaria de cómo queremos formar también a los estudiantes. Esas son cosas que tendríamos que estar reflexionando también en lo individual y de manera colectiva. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos permitido, ¿no?, compartir alguna de las ideas que a veces también tiene uno en la cabeza con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, doctora Perla. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar reflexionando sobre, yo pienso que nuestra labor como docentes es inmensa. Dependiendo del nivel que enseñemos, ¿no? Somos a veces enfermeras, como cuando estamos en preescolar y primaria, ¿no? Psicólogas y psicólogos, especialistas en artes circenses, colegas también con los alumnos que están en formación, por ejemplo, en la escuela normal. A veces somos autoridad cuando tenemos ese espacio. Diseñadores curriculares, literatos, antropólogos, cuentacuentos, terapeutas, en fin, un montón de cosas somos, ¿no? Y aún así nunca sentimos que lo sabemos todo, y eso es algo bueno, y nunca lo sabemos todo efectivamente, y tampoco nos sentimos lo suficientemente preparados para cumplir satisfactoriamente con nuestra inmensa labor, ¿no? Que involucra muchísimas cosas. Entonces, la innovación educativa nos plantea retos que van más allá de nosotros.
y de lo que está en nuestras manos en relación con las tecnologías, como ser las cuestiones económicas y burocráticas del sistema, por ejemplo, y del acceso y de la equidad, pero hay cosas que están también en nuestras manos, como es el trascender la disciplina, ¿no? El trascender la disciplina y poner en duda nuestros propios conocimientos a veces, ¿no? Incentivar o tener la oportunidad de crear un pensamiento crítico o generar un pensamiento crítico nosotros mismos y nuestros estudiantes, y en la atención a la diversidad de nuestros contextos indígenas. Por ejemplo, por primera vez en nuestra escuela normal, 3 estudiantes que he asesorado han hecho tesis relacionadas con la cuestión de género. 2 de ellos han sido varones. 2 de ellos ganaron a nivel nacional el premio de Dolores Correa de tesis de cuestión de género sobre género, ¿no? Esas son cuestiones de disrupción, y aunque no es un tema nuevo, pero el contexto sí lo es, y ahí hay innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso nosotros? La reflexión es generar esos espacios de reflexión y pensamiento crítico. El punto no es cambiar las creencias culturales del contexto, sino transformarlas para generar nuevas formas de convivencia sana dentro de un contexto, ¿no? Entonces, para mí es importante mencionar también, y recomiendo, aquí tengo la nota, ¿no? Que la innovación debe partir, desde mi punto de vista, desde la experiencia reflexionada. No puede haber innovación si no sabemos qué estamos haciendo, que es monótono o repetitivo. Tenemos que tener una reflexión de esa experiencia basada en por eso me gusta mucho la narrativa biográfica, ¿no? Porque ir a nuestros recuerdos, ver cómo fue nuestra educación, cómo la recibimos, cómo la reciben nuestros alumnos, cómo la ven, y hacer estas redes de transformación, escuchando a todos los actores involucrados, nos ayudan a crear verdaderas innovaciones, y no nada más repetir o reproducir conocimientos que no han sido tal vez de lo peor, porque todos nosotros hemos sido educados, y muchos en la educación tradicional, y no quiere decir que estamos traumados y locos, ni mal, ¿no? Por el contrario, mucho nos ha servido, pero sí podemos hacer cosas que podrían mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Yo hice una investigación narrativa en mi doctorado con egresados. Yo trabajo en una escuela normal, mis alumnos van a ser maestros de esos niños en las comunidades indígenas, ¿no? Y para que ellos puedan ser innovadores, yo tengo que ser innovadora también. Tiene que empezar desde mi práctica. Entonces, como cuando los niños siguen tu ejemplo, y van a la escuela y dicen algo, ni siquiera te das cuenta de que estás diciendo palabras groseras y soeces en la casa, y luego lo reproduces, pero ¿dónde lo aprendió? ¿No? Es lo mismo que pasa con nosotros como docentes, con nuestros estudiantes, ¿no? Somos ejemplo para ellos. Algunos pues ya tienen la capacidad de decir esto no me gusta y no me gusta, porque tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, pero aún así somos personas susceptibles a señalar, porque todos tenemos la culpa, ¿no? Para muchos de los alumnos, el maestro tiene la culpa. Que no se enseñó, el maestro tiene la culpa. Que el sistema educativo tiene el maestro tiene la culpa, ¿no? O sea, el punto es de que somos un eje fundamental, y muy lejos de que estemos señalados o no señalados, es centrarnos en nuestra propia práctica y lo que nosotros deseamos, ¿no? De nosotros mismos y para los otros, y lo que ellos desean para ellos mismos, y cómo contribuir con esto. Entonces, yo pienso que lo principal aquí, mi principal reflexión, es de que pues, tenemos una labor titánica, creo que eso siempre lo hemos sabido, y que la innovación parte, desde mi punto de vista, de conocer nuestra experiencia previa para que sepamos si estamos innovando o no estamos innovando, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias a todos los conferencistas. Creo que nos dejan una gran enseñanza. Yo creo que una de las conclusiones que podemos rescatar es que, independientemente de lo que nosotros queremos, por ejemplo, vincular la innovación educativa, la innovación educativa no es implementar tecnologías, va más allá de eso, va más bien en la práctica transformadora del profesor, en que, como nos dijeron los 3 conferencistas, soy lo suficientemente creativo para innovar, para cambiar mi pensamiento, para incentivar el pensamiento crítico en mis alumnos y para motivarlos a nuevas, pues ahora sí, que ellos mismos creen nuevas expectativas en sus problemas o en lo que están planteando en la educación, y que se fijen nuevas metas, ¿no? Como también como estudiantes. Estamos viendo nosotros que, a pesar de las limitaciones económicas, que para poder utilizar tecnologías,
es la innovación tecnológica, es decir, la innovación, más bien la innovación educativa es lo que transmite o lo que trasciende más allá que la innovación tecnológica, perdón. Y no sé si en este caso concreto quisieran expresar alguna pregunta aquí en la sala o en... Ok, el doctor Monroy. No tengo nada. Y la doctora Perla nos hacen comentarios. A ver, doctor Monroy. No tengo nada. No. Ok, perdón. Entonces le concedemos la palabra a la doctora Perla, que nos estaba haciendo un comentario. Ajá, ¿podría decirnos? Solo decía nada más de que por eso es recomendable generar espacios como este que se están generando, ¿no? Para seguir, pues, sobre todo formando redes, escucharnos, conocernos, compartir sentires, etcétera, ¿no? Como humano. Por eso me gusta mucho un texto, un video que se llama Ser docente, ser persona, ¿no? Porque a veces nosotros pues al fin y al cabo, con tanta labor que tenemos, somos casi como super heroínas, ¿no? Heroínas y héroes. Entonces dejamos de pensar y los alumnos también dejan de pensar, dejan de vernos como persona y nos ven como alguien que les provee algo, ¿no? Entonces, al crear estas redes y escucharnos las emociones, los sentimientos, sentires de cada uno, abre y nos permite saber y conocer que en otros contextos también se están pasando cuestiones similares, que no soy la única y que se han logrado pasar o no se han logrado y qué cosas se podrían hacer en conjunto para poder como que probar en estos otros contextos, ¿no? Y que felicito, ¿no? Estos esfuerzos que se hacen, esto que están haciendo como red y nada más eso, felicitarlos. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su comentario. ¿Hay algún otro comentario aquí? Pues yo realmente muy agradecido con todas las presentaciones que hubo aquí, con las ideas que nos transmitieron. Y bueno, pues me quedo con la idea de que el actor educativo, el actor docente es fundamental para el buen desarrollo de la educación, para que haya buenos resultados de aprendizaje. Y me quedo también, como aquí notaba la doctora Perla, pues de que vivimos inmersos en el mismo tipo de problemas, tanto allá como acá, como en la UNAM, como en la UPN, por ejemplo, el problema de la dificultad para que haya una interacción fluida entre el profesor y el alumno, entre los propios alumnos en un ambiente de clases en línea, pues es una dificultad, digamos, compartida en todas estas experiencias, tanto las experiencias que tienen nuestros panelistas como la de nosotros acá en la universidad. Maestra, perdón, creo que termino de darle la palabra a la doctora Zoila, que se va a dar Sí, ok, sí, hace rato le había levantado la mano, ¿verdad? Pero como ya no la vi. Doctora Zoila, ¿sí nos quiere emitir un comentario? Es en realidad una pregunta y felicitar a todos los ponentes y preguntarles pues a los tres qué opinan acerca de la Liber Cátedra que tenemos en las universidades de educación superior, si estas en su experiencia o lo que pudieran haber estudiado facilitan o en todo caso pueden hasta entorpecer la innovación educativa. Es todo, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí les dejo a cada uno de los tres panelistas. Ya levantó la mano la doctora Perla. Ya levantó la mano. Dígame, doctora. Doctora Perla, adelante. Voy a responder yo porque me dio en el clavo. Yo tengo un conflicto muy fuerte con la libertad, entonces si a mí me quitasen la libertad de cátedra, yo me iría a las calles. Entonces, pero tiene que ver con una convicción y una cuestión no solamente personal también, ¿no? Historia de vida también, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Yo, ¿qué pienso de la libertad de cátedra? Yo pienso que es una probabilidad, mejor dicho, una opción muy viable
para que pueda existir innovación realmente. Porque si te dan los contenidos, aunque te dan, por ejemplo, puedes adaptarlo al contexto, al fin y al cabo tienes que seguir cuestiones específicas, pero la libertad de cátedra te da esa posibilidad de moldear ese contenido y adaptarlo después del diagnóstico a los conocimientos de los alumnos, a los intereses particulares, etcétera. Pero también depende de la persona. Ya ves que cada persona es distinta, ¿no? Y de los intereses de cada quien. A veces sabemos, tenía un comentario también en relación con esto, ¿no? Decía, de hecho lo tengo aquí anotado, a ver si dice. Aquí lo tengo. Bueno, lo que quería decir era de que si lo vemos desde el aspecto burocrático o del aspecto sistémico institucional, por ejemplo, la libre cátedra a veces se vuelve un problema, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Vamos a hablar de estas cuestiones estructurales que nos condicionan como docentes investigadores, como ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, como ser, etcétera. Si nos vamos a eso, a veces lo que hacemos nada más es cumplir con un requisito para tener un incentivo económico, porque también con los salarios de docentes son como que wow, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, puede afectar, pero otra vez depende de la persona, depende de tu ética, depende de cuáles son los objetivos que tiene en este mundo, depende de cómo ves tu práctica docente. Yo pienso que todo depende de algo personal, ya, de tu forma de ver el mundo, de lo que quieres hacer y de tu compromiso social contigo mismo y con la educación misma. Entonces, para mí la libre cátedra es una ventaja muy grande y que es algo que me aplaudo más o menos con la nueva reforma educativa, con esta cuestión de dar esta también a lo básico, porque la básica no tenía tanto esas posibilidades, pero la educación superior sí, ¿no? Y para mí es una ventaja, porque yo puedo adecuar esos contenidos a las necesidades específicas de los alumnos en ese momento, y cada semestre, cada grupo es distinto. Entonces yo tengo 3 grupos 2 de licenciatura en educación primaria y 1 de educación preescolar. Los 2, aunque sean educación primaria, son personas distintas y las adecuaciones tienen que ser específicas para cada grupo, a pesar de que estamos siguiendo un mismo curso, una misma asignatura. Entonces, esa libre cátedra me permite a mí, ¿no? Decidir cuáles son las cuestiones apropiadas o las estrategias apropiadas para estos grupos. Otra vez, no sé desde qué aspecto estés también viendo la libre cátedra, ¿no? Tendría que aclarar más a qué te refieres con la ventaja y la desventaja de la libre cátedra para darte respuestas más específicas, pero yo lo veo como una ventaja. Bueno. Y después tenemos, ¿quién más? Mónica. Bueno, pero yo quisiera ok. comentar algo en torno de lo que... Ok. No sé si ya terminó de contestarse la pregunta. Sí, porque ya. sobre la libertad de cátedra, bueno, voy a decir algo rápido. Ya. Lo que decía la doctora Mónica, o sea, aún habiendo libertad de cátedra, haciendo comunidad dentro de la docencia, se pueden llegar hay cierto camino de convergencia en la docencia, porque en esos intercambios se transmiten ideas, ¿no? Y entonces, y conocimientos, y entonces ya dentro incluso de la libertad de cátedra, se puede tener más o menos se puede llegar a cierta homogeneidad hasta en la forma de dar clases, las temáticas que se abordan. Bueno, nada más eso quería decir, aprovechando una idea que se planteó aquí, que resaltó mucho la doctora Mónica. Mónica, por favor. Sí, muchas gracias. Yo, perdón, cada vez que me dice libertad de cátedra, yo estoy a favor de la libertad de cátedra, pero entendida como lo dice Perla, ¿no? Porque luego tengo compañeros que dicen, yo tengo libertad de cátedra, y lo que dicen es, yo doy los contenidos que se me da mi regalada gana. O sea, no, espérate, o sea, no se trata de dar la libertad de cátedra, no es lo que se me da la gana. Hay un currículum, hay una estructura, hay una organización de qué se tiene que dar, etcétera. Eso no quiere decir que lo tengamos que seguir actualizando, ¿no? Pero hay una orientación de cada una de las asignaturas, cada uno de los seminarios. Entonces, sí, yo creo que cada
profesor, tenemos esta libertad a partir de identificar qué tipo de estudiantes somos los que tenemos. Yo, igual, no solamente de esto, sino también del número de estudiantes con los que estamos trabajando. O sea, Claro. he tenido grupos de 10 con la misma temática y he tenido con esa misma temática grupos de 30. La forma de cómo yo lo doy no me salgo del contenido, pero sí tengo esta libertad de cátedra para ir adaptando, eligiendo, ¿no?, las estrategias y las formas también de evaluación con las cuales ellos también, bueno, puedan conformar todo su aprendizaje. Entonces, bueno, sería mi comentario. Gracias, Zoila, por la pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, efectivamente me parece que la idea de libertad de cátedra como concepto se puede diversificar en distintas instituciones. Depende mucho de las culturas institucionales, de las áreas disciplinarias. De pronto, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, la idea de qué es y cómo se lleva a cabo la libertad de cátedra puede ser muy distinta dentro de la misma UNAM, incluso, por ejemplo, a la FES Iztacala, que son lugares donde yo he dado clases, y realmente son cosas completamente distintas, ¿no? Yo considero también que es fundamental, me parece que no podría haber incluso innovación educativa si no hubiera libertad de cátedra, porque entonces hablaríamos de que todo sería simplemente impuesto desde la institución, desde el currículum, a cómo debe dar clases el docente. Entonces me parece fundamental que exista libertad de cátedra, pero efectivamente bajo ciertas condiciones, bajo ciertos límites, para no caer en esos, como mencionan, abusos, digamos, ¿no? Pues no me resta nada más que concluir, de agradecerles a todos su presencia a este conversatorio, que espero haya sido de su agrado de todos. Muchas gracias, Zoila, por enriquecerlo y plantearnos una pregunta al final. Gracias también al maestro Manjarres, a Jesús Omar, perdón, y gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctora Muy buena Perla. tarde y gracias. Muchas gracias y Gracias hasta por la luego. invitación. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, Gracias, Perla. hasta luego. Bye, mucho Gracias, gusto. gracias. Gracias por la invitación.